Buenas noches, bendiciones, una vez más haciendo un video para todos ustedes. Acá el hermano Eugenio Britos. Y bueno, acá compartiendo la palabra de Dios. Estaba leyendo un poco en San Juan, donde Jesucristo, Él siempre le daba a conocer Él vino a reinar. Él vino a reinar. Vino por los suyos y a los suyos no le recibieron, dice su palabra. A los judíos. Fueron rechazados por los judíos. Vino a lo suyo, dice, a reinar, y no lo recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí estaba leyendo San Juan. Le voy a leer un poco cómo los judíos lo ignoraban a Él. Dice Osea 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo, por falta de leer la palabra de Dios. Hoy en día también la gente por falta de conocimiento perece, mueren sin Cristo, por no creerle a Cristo Jesús en su palabra. Él dio muchas veces, porque Él fue enviado desde el cielo por el Padre, juntamente con el Padre. Dice que Él descendió de los cielos. A Dios nadie lo vio. Nadie pudo manifestar cómo era Dios Padre, solamente Jesucristo. Él dio a conocer cómo era su Padre, la voluntad del Padre. ¿Y qué era la voluntad del Padre? Que Jesús viniera y diese testimonio de Él. Voy a leer ahora un poco, voy a compartir la palabra de Dios en San Juan. Dice Jesucristo en San Juan capítulo 6, versículo 36. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban, dice, muchos. Entonces los judíos, dice, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todo enseñado por Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo lo que leen la palabra de Dios, de los antiguos, de los escritos de Moisés, hablaban de Cristo Jesús. Y los judíos no querían reconocer que Cristo había descendido del cielo. Era el pan. Cristo es el pan que descendió del cielo. Y Jesús, respondiendo, le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo está en los profetas, y serán todo enseñado por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene de mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, que es Cristo. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Siempre Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Es por creer, por fe. Y la gente no cree en Cristo Jesús, por fe, lamentablemente. Y un poco más adelante dice, en capítulo, dice,
en capítulo San Juan 8, 43, seguían todavía murmurando los judíos con él, por todas las cosas que él había hecho, ya los milagros y todas las cosas, no habían entendido los judíos que era el Hijo de Dios. Y acá en San Juan 8 dice, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de la mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois vosotros de Dios. Y hoy Jesucristo habla a través de todos nosotros, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Predicamos el Evangelio a toda criatura, que Él lo mandó a predicar de Él. No, nosotros no predicamos de nosotros mismos, sino de Cristo Jesús, porque Él vino con una misión de salvar las almas. Lucas 9:56, Él vino a salvar las almas. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Nosotros teníamos que morir eternamente en el lago de fuego, al infierno por el pecado. Hay dos demandas. Dice en Ezequiel 18:4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros pecamos desde que conocemos la palabra de Dios, y en nuestra conciencia, por nuestra mente, dice, ya pecamos. Y cuando pecamos morimos espiritualmente, estamos separados de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo, para darnos luz y reconocer que nosotros somos pecadores. Por eso Cristo Jesús, o entonces, ¿para qué Cristo Jesús vino si no somos pecadores? Él vino a morir por nosotros, por todos nosotros, dice. Eso está en San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo Jesús vino por una misión. Él vino a salvar las almas, que nosotros, que lamentablemente por el pecado, tenemos que reconocer que nosotros, el pecado nos llevó a la muerte eterna, el alma, porque Cristo no los creó para morir en este mundo. Cristo no lo creó, pero por el pecado nosotros morimos. Lamentablemente morimos. Todas las personas mueren. Dice en Hebreo 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Y ese juicio, tenés dos juicios. Si aceptás el juicio que hizo a través de Cristo Jesús, tenés vida eterna. Y si no creíste en Cristo Jesús, tenés la muerte eterna, que es el lago de fuego, el juicio del Apocalipsis 20, donde ahí serán enjuiciados la gente que no obedecen su palabra, el Evangelio, que es Cristo Jesús, la buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que predicó Pablo, porque Pablo fue el apóstol que Jesucristo lo envió al apóstol Pablo a predicar a todas las familias o las naciones del mundo que no eran judías. Por el rechazo de los judíos, Cristo Jesús hizo la iglesia. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso está en su palabra. Y eso lo predicó. Antes era un misterio. Pedro no sabía que nosotros íbamos a ser la iglesia, el cuerpo. Pablo lo predicó. Eso está en Colosenses 1. Dice que nosotros somos el cuerpo y Jesucristo la cabeza. En Efesios también dice. Hay muchos versículos que dice que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, su cuerpo. Es más, Pablo, cuando perseguía a la iglesia, le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo?
porque estaba persiguiendo a nosotros, que éramos su hijo, a los que creímos en Cristo Jesús. Estaba persiguiendo a la iglesia, lo estaba atacando a Cristo mismo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Pertenecemos, una vez que creemos en Cristo Jesús, somos cuerpo, miembro de la iglesia, que es el cuerpo. Nosotros somos la iglesia, no hechos por templos humanos o religiones. Nosotros somos cuerpo de Cristo, habiendo oído la palabra, dice de verdad, el evangelio de salvación. Cristo nos sella con el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Esto es locura para los que no entienden. Es locura, dice. Pero salvación para todos los que creen. Eso está en la palabra de Dios. Y le estaba leyendo que acá a Jesucristo lo rechazaron. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dijo Jesucristo. Esto es en San Juan 8, 43. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no hay verdad en él? Y muchos murmuraban. Hoy en día murmuran por la palabra de Dios. No creen que Cristo Jesús vino a salvar las almas. Primera de Corintios 15 dice, el apóstol Pablo predicó el evangelio. Él, el único que predicó la gracia. Efesios 2:8. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso lo predicó Pablo, el apóstol, no Pedro. Pedro no predicó de la gracia. No, eso se lo encomendó a Pablo, el apóstol. Nosotros tenemos la salvación por medio del apóstol Pablo, no de Pedro. Nosotros somos salvos y eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora te lo voy a leer. En Romanos. Hay que leer, dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice. Oseas 4:6. Romanos 2:16, ahí dice. Romanos 2:16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen, en Romanos 2:14, dice en Romanos 2:13, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que son las naciones de nosotros, no siguen la ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tenga la ley, son ley para sí mismo en su corazón. Eso habla del corazón. Nosotros tenemos una conciencia. Está hablando de la conciencia. Nosotros por nuestra conciencia hacemos lo que es de la ley. En cambio los judíos tenían la palabra de Dios. Pero la ley no salvaba a los judíos. Era para saber que eran pecadores. La ley, es más, la ley sirve para el conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20. Y sigo la escritura. Dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita está en sus corazones, dando testimonio su conciencia, eso es lo que le estoy diciendo, su conciencia, y acusándole y defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dijo Pablo, porque fue delegado a Pablo. Él dice a mi evangelio, dijo Pablo. Entonces, todos los que somos las naciones, si vos no crees lo que Pablo predicó, vas a ir a un juicio con Cristo, porque Jesucristo envió a Pablo a predicar el evangelio que es de la gracia. Y eso está en Efesios 2:8. Él explicó la gracia, que somos salvos por medio de la gracia, que viene por medio de la fe, en creer en Cristo Jesús el evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, Cristo nos salva y nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Y la fe viene también, somos justificados por medio de la fe. Y eso quien lo predicó, Pablo, el apóstol. En Romanos, un poco más adelante, Romanos 5, acá está, justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque pues también tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes en eso, y no gloriamos en la esperanza que da gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos, dice Jesucristo, y Él murió por nuestros pecados. ¿El Evangelio qué es? Lo que escribió Pablo. ¿Quién escribió el Evangelio? Pablo. 1 de Corintios, del 1 al 5. Lo busco. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. 1 de Corintios 15. Dice, además os declaro, hermano, 1 de Corintios 1, además os declaro, hermano, que el Evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibiste, en cual también perseveráis. Tenéis que perseverar, en la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio que predicó Pablo. Y si tú no lo crees, lamentablemente serás condenado al lago de fuego. La salvación viene a través de la predicación de Pablo. A mi Evangelio, dijo Romanos 2:16. Y si vos no creíste, Pedro predicó, él fue enviado, primeramente dice en Hechos, dice que él estuvo con los judíos, estuvo predicando, y después predicó también a Cornelio, donde le apareció en una visión, tenía que predicar a Cornelio. Eso está en Hechos 10. Y Cornelio se le predicó, y ellos recibieron el don de lenguas. Pero eso fue una transición del pueblo judío a la iglesia. Y por medio de la fe ya Pedro entendió eso, que es por gracia y por medio de la fe. En Hechos 15, vamos a buscar Hechos 15, ahí se hizo un concilio entre judíos y gentiles también, porque los gentiles eran salvos, que éramos nosotros. En Hechos 15 se hizo un concilio en ese tiempo con los apóstoles en Jerusalén. Dice concilio en Hechos 15, búsquelo, eso está en la Biblia. Por falta de conocimiento perecen el hombre. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, que causaban gran gozo entre los hermanos, y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos. Ahí fue Pablo recibido por ellos, y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la cesta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar y mantener que guarden la ley de Moisés. Pero ellos estaban errados, porque muchos ahí que estaban, habían fariseos y decían que tenía que guardar la ley todavía. Y Pedro interviene ahí. Y después de mucha discusión, Pedro, acá dice, en Hechos 15, 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros como sabéis, como ya en algún tiempo Dios escogió que los gentiles, que somos nosotros, las naciones, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque Pedro también predicó a los que no eran judíos, a las naciones gentiles, pero no era encomendado Pedro, porque la revelación le vino a Pablo después.
porque la gracia, la fe, todo eso le vino a Pablo, al apóstol. Y eso lo comprendió Pedro, porque dio testimonio Pablo, cómo había hecho Jesús, cómo fue testimonio Pablo y dio testimonio de todas las cosas que le pasó a Pablo. Y ellos tuvieron que creerle. Pedro tuvo que creer lo que Pablo hizo todo, lo que Dios le mandó, Jesucristo. Y acá dice que, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya en algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo. Pedro vio que recibieron el Espíritu Santo también los gentiles. Y nosotros mismos, lo mismo que nosotros, junto cuando recibieron el don de lengua, y los gentiles en Cornelio también hablaban en lengua. Era una señal, porque los judíos siempre pedían señales. En cambio el gentil no, el gentil por fe cree. Pero los judíos siempre pedían señales. Y esa señal fue testimonio para que habían visto que descendió el Espíritu Santo. Eso está en Pentecostés, Hechos 2. Era una señal que descendió el Espíritu Santo. Primero a los judíos y después a los gentiles. Y después junto con Pablo ya está. Ya no necesitaba, es por fe. Ya uno es salvo. No necesita hablar en lengua ni esas cosas que hoy en día se manipulan con eso. Que la salvación es hablar en lengua. Nada que ver. Nada que ver. Y Dios dice, y en el versículo 9, en Hechos 15:9, dice: en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí está. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahí está. Ahí entendió Pedro, dijo que por gracia somos salvos, porque Pablo le había dicho que por gracia somos salvos. Es más, voy a leer ahora Pedro, en su carta de Pedro, cómo Pedro habla de Pablo. Porque también en Gálatas le había retado a Pedro, porque cuando él estaba junto con los judíos, dice que simulaba y no quería juntarse con los gentiles, y Pablo le reprende. Eso está en Gálatas, donde Pablo le reprendió a Pedro. Fue reprendido Pedro por Pablo, porque él simulaba y le dijo: tú que siendo judío te haces gentil, y ahora porque estás con los judíos ya los ignorás a los gentiles. Le había dado una reprensión Pablo, y entendió que estaba actuando mal Pedro. Pero él siendo creyente, él entendió y se arrepintió y ya no actuó más de esa manera. Porque hasta los mismos apóstoles se equivocaban muchas veces. Y Pablo se lo hacía ver. Mucha sabiduría tuvo Pablo. Hizo muchas cartas. Y ahora le voy a leer lo que está en la carta de Pedro, donde reconoce a Pablo, que esto está en segunda de Pedro, perdón. Acá está. Dice, acá habla Pedro en la carta de él, donde escribió las Sagradas Escrituras. Está en segunda de Pedro, capítulo 3, 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irrepresible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado o ha escrito. Le daba la aprobación Pedro de lo que Pablo había escrito. Todo lo que escribió Pablo es lo que Cristo Jesús quería que hagamos. Le daba la aprobación, eso significa. Y casi todas sus epístolas, hablándola de ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, los cuales los indoctos tuercen, como también en las otras escrituras, por su propia perdición. Muchos torcían la palabra de Pablo. Decían que ya había llegado Cristo, ya había llevado a la iglesia, torcían mucho la escritura. Como hoy en día tuercen la palabra de Dios, que dice que la salvación se pierde, que no tenés vida eterna, que tenés que hacer obras. Tuercen la palabra de Pablo. Mucha gente. Y la salvación es por fe, por creer solamente. No tenés que hacer obras. La salvación es arrepentir y creer en el Evangelio. Marco 1:15. Tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Solamente eso te pide Dios. Si vos lo crees con fe, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, que Cristo murió por todos tus pecados y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, y lo crees con todo tu corazón, Dios te salva. Y no solamente te salva, sino te da el Espíritu Santo. Automáticamente mora el Espíritu Santo. Y es la salvación eterna que Cristo Jesús, al principio cuando leí la Escritura, dijo que todo lo que cree en Él tiene vida eterna. Lo que te acabo al principio, lo que Cristo dijo, que crea en mí, dijo. Y los judíos no creían, murmuraban. Y hoy en día también. Hoy vos le predicás y te murmuran, te critican, te dicen todo. No, que eres un religioso. No, yo no soy religioso. Yo escudriño la palabra de Dios y leo la palabra y lo entiendo. La gente perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, perece mi pueblo por no leer la palabra de Dios y no creer. Porque toda la palabra de Dios habla de Cristo Jesús. Él es el centro. Dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y dice en San Juan capítulo 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si vos lo crees con todo tu corazón, Dios te salva. No crees en otras cosas. No crees en tu sabiduría, en tu filosofía. Cree lo que Cristo dice en su palabra. Y lo que te leí está escrito en la Biblia. Y por el Evangelio que recibimos por medio de Pablo. Dice en 1 Corintios 15, si no fue en vano lo que vos creíste. Si vos te faltó fe, eso es en vano, si te faltó fe. En Hebreos 4, del 1 al 5 dice, si habiendo oído el Evangelio y si tú dudaste, dice, no pusiste fe, no sos salvo, porque dudaste. Y también en Romanos 14 dice que por no la fe, por no haber creído, es pecado. Eso está en Romanos 14. Ahí lo busco, Romanos 14. Por haber dudado. Siempre el que duda no proviene de fe. Romanos 14, 23. 14, 23. Acá está. Romanos 14, 23. Pero el que duda, dice, sobre lo que come es condenado, porque lo que no hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está hablando. Todo lo que vos haces
y no proviene de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y dice Hebreo 11, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú dudas en la palabra de Dios, no sos salvo. Y dice el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Romanos 8, 9, no sos hijo de Dios. No tendrás la vida eterna, si no serás condenado. Hay una condenación, un lago de fuego. El infierno es real. La gente muere sin Cristo o va al infierno, temporalmente, y después va a ir al juicio al lago de fuego. Pero a la gente no le gusta que predique esto. Pero tengo que predicar la verdad. A muchos de los que están acá dice que no entiendo lo que vos decís. Dice, no entiendo. Y bueno, lee la Biblia entonces, si no entendés. El amor, esto es amor, decirte la verdad, lo que Cristo dijo. Ese es el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios, si yo no te dijera que no hay una condenación, no te estaría amando. Así que pensalo, lee la palabra de Dios, lees, meditalo, y lo único que te pide es Jesucristo que crea, que te arrepientas y crea en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marco 1:15. ¿Y el Evangelio qué es? Arrepentimiento es metanoia, es cambiar radicalmente tu manera de pensar. ¿Cómo te autopercibís que estás? ¿Cómo te autopercibís que estás muerto? Sin Cristo estás muerto espiritualmente y eres pecador. Porque Cristo vino a morir por tus pecados. Dice que Cristo murió por todos nuestros pecados. Así que, y sin Cristo estamos condenados. Si vos no crees en Cristo, estás condenado, dice ahí la palabra. Juan 3, 17 y 18. Y Marco 16, dice el que no cree en el Evangelio también. Lo busco, Marco 16. Todo está escrito en la Biblia. Marco 16, 16. Marco 16, 16. Acá está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales se dirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en nueva lengua. Y se tomarán malas. Perdón, es Marcos 16, 16. Ir por todo el mundo, dice Marco, debían empezar del 15, Marcos 16, 15. Y le dijo a los discípulos, es la gran comisión que le dio. Y le dijo a Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que estoy haciendo, predicando el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Ahí está. Si no creíste, serás condenado. Y si creíste en Cristo Jesús, tenés vida eterna. Dios te ofrece vida eterna, salvación de tu alma, porque Él vino a salvar las almas. Él puso en nuestro lugar en la cruz, dice que su sangre derramó, toda su sangre, y murió por nuestros pecados. Él fue sustitución en nuestro lugar, en la cruz. Y fue sepultado y ha sido resucitado por el Padre al tercer día. Y si lo crees con todo tu corazón, Dios te salva. Bendiciones y bueno, y gracias por la paciencia. Y bueno, voy a seguir dando más del Evangelio, de la palabra de Dios. Oren por mí y que sea de bendición para todos ustedes.